Bienvenidos a Solo son cuentos, un podcast de historia con buenas historias. Porque después de todo, uno de los placeres de la historia es poder contarla. Mi nombre es Fernando López y los invito a que me acompañen en este imaginario viaje al pasado. Más de 1000 lanzas marchan en silencio frente a los soldados que no salen de su asombro ante semejante desfile. Pasan a caballo, formados frente a aquellos hombres con los cuales se han peleado desde hace años y se han matado prolijamente. Ahora, la revolución los encontraba en el mismo bando. Al frente del contingente indígena marchaba su jefe. Este iba vestido con la chaqueta de general del ejército entregada por el mismísimo presidente Sarmiento, complementado por un poncho indio al hombro. Monta un caballo lujosamente ornamentado. Tras él va su carruaje personal y más atrás su escolta de más de 40 indios de pelea. Lo acompaña una banda y 2 banderas argentinas. Se trata nada más ni nada menos que del cacique Cipriano Catriel, que se suma a las fuerzas revolucionarias del general Mitre que se han levantado contra el gobierno nacional. Es el día 31 de octubre de 1874. Vamos a conocer a este hombre singular con un destino trágico. Para conocer a nuestro personaje, tenemos que viajar hasta la década de 1830. Cerca del recientemente creado Fuerte del Azul en la provincia de Buenos Aires, se asentaron algunos grupos de pueblos originarios calificados de indios amigos por el gobierno nacional. Estos estaban bajo el control militar y llevaban a cabo tareas de vigilancia en la frontera, complementando a los cuerpos de línea y a la Guardia Nacional. A estos grupos indígenas se sumaron otros conocidos como catrieleros, que armaron su campamento en unas tierras cedidas por el entonces gobernador de la provincia, don Juan Manuel de Rosas. El jefe de la tribu era don Juan Catriel, un hombre astuto, un guerrero afamado y buen amigo de los cristianos. A su muerte, otro Juan, su hijo, asumió el cacicazgo. Fue amigo de Rosas y combatió junto a él en la batalla de Caseros contra Urquiza. Este buen hombre tuvo 3 esposas y varios hijos, pero de ellos, algunos alcanzarían más notoriedad que otros. Amigas y amigos, recordemos estos nombres que son importantes para nuestra historia: Juan José, Marcelino y Cipriano. Cipriano nació en 1837 y era el tercer hijo del cacique. Recibió el nombre Pampa de Mariñancú, que significa 10 águilas. Ya desde joven, su padre le asignó tareas diplomáticas con el gobierno provincial y con otras tribus. Cipriano, ya desde la más temprana edad, había mostrado una inusual inteligencia y demostró estar particularmente dotado para la negociación, la pacificación y el diálogo. Además, supo construir lazos comerciales y sociedades con sus vecinos, los pobladores del Azul. La cuestión fue que al morir Juan Catriel había que nombrar un nuevo cacique. La lógica y la costumbre señalaban a Juan José, el hijo mayor, pero este declinó el nombramiento. ¿Por qué? Veamos. En este punto hay diferentes versiones. Algunas indican que este buen señor quería dedicarse a la cría, el cuidado y la comercialización de hacienda, mientras que otras mencionan que estaba absolutamente en desacuerdo con la relación que los catrieleros tenían con los cristianos y que, de aceptar el nombramiento, se vería obligado a cumplir con compromisos que no le gustaban en lo más mínimo. Marcelino, el segundo hijo, también quedó atrás, al parecer por no reunir los requisitos mínimos para el cargo, sean estos los que fueran, y así nomás fue ungido cacique principal nuestro amigo Cipriano. Llegamos al año 1870. La población de la tribu de los Catriel alcanzaba unas 4000 almas y era capaz de reunir unos 1500 lanceros de pelea. Cipriano, convertido en cacique principal, había recibido del mismísimo presidente Sarmiento el cargo de cacique general, junto con un uniforme que vestía con orgullo. El cacique, amante de las cosas del mundo cristiano, tenía 2 viviendas. En algunas ocasiones vivía en la toldería sentada al lado del pueblo, pero en otras le gustaba alojarse en una casita de ladrillo y barro ubicada a unas pocas cuadras de la plaza principal de Azul. Pero ¿cómo era realmente este personaje? Acompáñenme a su rancho, mejor dicho, veamos si nos invita a pasar.
Estamos frente al rancho del cacique y afortunadamente nos invitan a entrar. Allí encontramos a un hombre de altura mediana y muy corpulento, más bien con una cierta tendencia a la obesidad. Está vestido de pies a cabeza con atuendo gauchesco. Lleva sombrero, pañuelo en el cuello, bombacha de campo, botas y poncho. De la charla que mantenemos con él se desprende su preocupación por impulsar a la tribu a asimilarse con el cristiano y adoptar sus costumbres, a la fuerza, si fuera necesario. Dicen los que lo conocieron que Cipriano era un tipo calmo y sobrio. Bueno, ya veremos eso. Sabemos que tuvo 3 esposas y hasta hizo bautizar a alguno de sus hijos. Trató de instalar en la tribu algunas prácticas agrícolas y hablaba bastante bien el español, aunque astuto como era, prefería que sus interlocutores no lo supieran. Para muchos de sus contemporáneos, era un hombre de palabra y con una cultura apreciable. Por otra parte, era inflexible con la preparación militar de sus hombres a los que sometía a incansables ejercicios. Sin embargo, y pese a todas sus habilidades y cultura, el cacique nunca aprendió a leer y a escribir. Ahora volvamos otra vez al asunto de su nombramiento como cacique, ya que, adelantando un poco la cosa, será el origen de sus desventuras. Vamos. Repasemos cómo Cipriano llegó a convertirse en el cacique de la tribu y aún más, en el cacique principal de todos los indios. Era el año 1872, y el entonces jefe militar de la frontera, el coronel Francisco de Elía, firmó un convenio con el cacique para terminar con una ola de cuatrerismo llevada a cabo por algunos grupos de indios amigos, remisos a aceptar la disciplina militar. Estos indígenas armaban pequeños malones que despertaban las protestas de los pobladores cristianos de la frontera, cerca del Azul. Pero además, el tratado pretendía someter a todos los distintos grupos de indios pampas a la jefatura de Cipriano. Al principio todo iba bien. Los diferentes jefes aborígenes aceptaron la primacía de Catriel y se comprometieron a guardar la frontera de otros indios hostiles al gobierno nacional y a reprimir el bandidaje. El gobierno, por su parte, estaba dispuesto a brindarle al cacique todo el apoyo militar que fuera necesario para reforzar su poder. En realidad este tratado representó para Cipriano un arma de doble filo. Por un lado, le otorgó un poder enorme, pero por el otro, quedó indefectiblemente ligado al bando de los cristianos frente a los aborígenes, y esto tendría consecuencias más adelante. Mientras tanto, Cipriano hacía honor al tratado y dio sobradas muestras de que era merecedor de la confianza del gobierno nacional. El cacique, junto con cerca de 1000 lanzas, se unió a la fuerza del general Ignacio Rivas y el 8 de marzo de aquel año derrotaron al famoso, astuto y temido cacique Juan Calfucurá, apodado el Atila de las Pampas, en la batalla de San Carlos de Bolívar. Esta batalla no fue una pelea menor. Por el bando indígena había cerca de 3000 lanceros y por el cristiano más de 1500 hombres entre soldados, guardias nacionales e indios amigos. Algunos hasta llegaron a decir que aquella pelea había sido el Waterloo de Calfucurá. El gran cacique derrotado se vio obligado a huir. A partir de esta derrota, el poder y la fama de Calfucurá comenzó a decaer rápidamente. Moriría un año después, en 1873. Como ya imaginarán, Cipriano Catriel no recibió ni felicitación ni mención alguna, y posiblemente ni las gracias. Pero la cuestión es que nuestro amigo no se movía solo por las pampas. Además de su familia más cercana que lo acompañaba, había un hombre, un cristiano que pertenecía a su círculo de más extrema confianza. Es tiempo de presentar a un nuevo actor en esta trama. Se trata de don Santiago Avendaño. ¿Quién era Santiago Avendaño? Este hombre, que estaba destinado a compartir el destino de Cipriano, fue en realidad su secretario, confidente y consejero. La familia de Santiago era oriunda de San Juan y él mismo había nacido allí. Pero los Avendaño, con sus 5 hijos, se mudaron más tarde hacia el sur de la provincia de Santa Fe, donde finalmente se radicaron. Santiago era el más chico de los hijos de la familia, y a la edad de los 9 años fue arrebatado por los indios en un malón, y fue llevado a una toldería ubicada en el actual territorio de la provincia de La Pampa. Allí lo adoptó la familia de un cacique que lo trató como a un hijo más. A los 12 años
Santiago ya gozaba de cierta confianza entre la tribu, por lo que se le asignó el cuidado del ganado. Fue por aquellos días que empezó a pensar en un plan para escapar. Finalmente, el chico logró su cometido y pudo huir, pero tuvo que pasar 7 días de hambre, sed, cansancio y angustia hasta que pudo llegar a San Luis y de allí a Buenos Aires, donde procuró averiguar el paradero de su familia. La cuestión fue que el joven Santiago llegó a ser entrevistado por el mismísimo don Juan Manuel de Rosas, quien se interesó personalmente por sus aventuras y puso todos los medios a disposición para que el chico pudiera reencontrarse con su familia que estaba afincada en la ciudad de Luján. En un raro y confuso episodio, el joven Santiago terminó en la cárcel. Parece que siendo aún un escolar, un día faltó un desfile del 25 de mayo. Falta grave en época de don Juan Manuel. Por ello, el chico terminó en prisión, de la que se vio libre recién tras la batalla de Caseros. Después de tantas aventuras, Santiago Avendaño vivió una vida bastante tranquila trabajando como intérprete para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, aprovechando su conocimiento de la lengua india. Como intérprete del gobierno provincial, se vio involucrado en muchas gestiones y negociaciones entre el gobierno y Calfucurá, para finalmente radicarse en Tandil, donde se dedicó al negocio de la ganadería. Y también se casó. Pero la tranquilidad no había llegado para quedarse mucho tiempo en la vida de Santiago. Lo llamaron nuevamente del gobierno para volver a negociar con Calfucurá. Pero esta vez las negociaciones no prosperaron y el fracaso se cargó sobre los hombros de don Santiago, como era de esperar. Pero la historia no termina ahí. Un tiempo después recibió el llamado del presidente Sarmiento para nombrarlo intendente de los Indios del Azul. Allí tomó contacto de amistad con el general Ignacio Rivas y se convirtió en el lenguaraz y secretario personal de Cipriano Catriel. De aquí en adelante, Cipriano y Santiago juntos se embarcaron en una empresa con final tenebroso, la Revolución Mitrista de 1874. Vamos a ver de qué se trató. Era el año 1874. Domingo Faustino Sarmiento, el enérgico e incansable sanjuanino, era el presidente de la República Argentina. Había asumido el más alto cargo de la nación en 1868 y este era su último año de gobierno. Debía entregar el poder a su sucesor el 12 de octubre. En este año debían llevarse a cabo 2 elecciones, para elección de diputados nacionales y para presidente y vice. Las primeras se llevaron a cabo el 1 de febrero. El problema principal iba a estar radicado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Las principales fuerzas que competían allí para la elección de diputados eran el Partido Autonomista, bajo el liderazgo del imponente Adolfo Alsina, y el Partido Nacionalista del celebrado y famoso general y expresidente de la Nación, don Bartolomé Mitre. El tema fue que los nacionalistas temprano empezaron a hacer campaña de que ganarían la elección sin mayores problemas. Es más, que ya la tenían ganada. La cuestión fue que el escrutinio final en la provincia le dio el triunfo a los autonomistas de Alsina. Los nacionalistas elevaron sus protestas hasta el cielo, que les habían robado la elección, que había habido fraude y que no quedaba otra opción que la revolución. Mitre intentó calmar los ánimos. Todavía quedaba una instancia, el Congreso Nacional. Seguro que allí se iba a dar por nula la elección. Pero el tiempo pasó y llegó la elección presidencial. En ella también se había anotado don Bartolo, como todos lo llamaban, cariñosamente o no tanto. Bueno, tampoco aquí la suerte le sonrió y Nicolás Avellaneda, el candidato de Sarmiento, resultó triunfador. Pero ocurrió que en la provincia de Buenos Aires había ganado tranquilamente Mitre. La conclusión era clara para los mitristas. La vez pasada nos robaron la elección. Revolución. No, esperemos, dijo Mitre, a ver qué dice el Congreso. Finalmente llegó la tan esperada resolución del Congreso. Las elecciones resultaron válidas. Sonó nuevamente el grito, revolución. Ahora sí, Mitre no tenía escapatoria. El 23 de septiembre de 1874, el comandante de Marina don Erasmo Obligado capturó 2 cañoneras de la Marina Nacional, las más modernas que tenía el país, llegadas este mismo año, y proclamaba la revolución.
Inmediatamente en el interior de la provincia se conformó un ejército llamado Ejército Constitucional, al mando del general Ignacio Rivas. Otro foco revolucionario se conformó en el interior del país bajo el mando del general José Miguel Arredondo, y con Mitre como comandante en jefe del alzamiento. A este ejército se sumó el cacique Catriel con 1.500 lanceros, siempre acompañado de su secretario, don Santiago Avendaño. Veamos cuál fue la historia de estos dos hombres. Los rebeldes consiguieron poner en pie de guerra una fuerza numerosa y temible, especialmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde el mitrismo tenía caudillos locales con capacidad para movilizar gauchos, peones y guardias nacionales. El general Ignacio Rivas, militar de vasta experiencia, amigo de Mitre y veterano de la Guerra del Paraguay, era por aquel entonces el jefe de la frontera sur y costa sur. Durante la Revolución llegó a comandar un ejército que, según las fuentes que se consulten, alcanzó entre 7.000 y 10.000 hombres. El general Mitre, por otra parte, que tras la proclama de la Revolución se había exiliado en Uruguay, desembarcó en las playas del Tuyú el 26 de octubre, donde se reunió con Rivas y su imponente contingente armado. En esta fuerza revistaban los orgullosos lanceros indios de Catriel. Rivas le había pedido a su amigo Cipriano que se sumara al ejército y éste no dudó, comprometido como estaba por lazos de amistad y lealtad. También hay que señalar que Santiago Avendaño, quien también había trabado una gran amistad con Rivas, colaboró para que los aborígenes se sumaran a la revolución. Haciendo un trabajo de investigación sobre el tema, tuve acceso a una carta alojada en el Archivo General de la Nación, que Avendaño le envió a Rivas, en la que le aseguraba que los lanceros indios se iban a sumar a la revolución y que si el general quisiera, podría interceder para que el mismísimo cacique se sume al ejército. También tenemos que tener presente que el gobierno nacional de ninguna manera se quedó con las manos cruzadas. Sarmiento desplegó una energía increíble, contactó uno por uno a cada alto general para asegurarse su lealtad o confirmar su traición. Obtuvo del Congreso el establecimiento del estado de sitio, recuperó una de las dos cañoneras sublevadas y constituyó dos ejércitos, uno al mando del coronel Luis María Campos y el otro al mando de su hermano Julio Campos. Al interior mandó al coronel Julio Argentino Roca a vérselas con Arredondo. Ahora bien, mientras el ejército rebelde de Rivas marchaba acechado por las tropas nacionales, bajo un tiempo terrible de lluvias y en un terreno que se convertía de a ratos en pantanos, los aborígenes no marchaban del todo contentos y murmuraban por lo bajo. De paso, diremos que empezaron las deserciones. Parece que a los lanceros indios el asunto no le gustaba nada. Entre la aspereza del mando del general Rivas y lo penoso de la travesía, muchos silenciosamente dejaban las filas de los rebeldes. Para peor, el ejército rebelde no se decidía a combatir. Solo alguna que otra escaramuza aquí y allá. Las fuerzas mitristas simplemente marchaban y para muchos de sus integrantes esta campaña se parecía más a una huida. De cerca los seguían las tropas nacionales esperando el momento adecuado para caerles encima. Dentro de las filas indígenas había tensiones, y bien que las había. El cacicazgo de Cipriano era resistido, pese al enérgico estilo del cacique. Hubo un incidente que marcó con claridad el nivel de discusión dentro de la tribu. Resulta que cuando el ejército rebelde llegó a Las Flores, el general Rivas fue informado de que al otro lado del arroyo El Gualicho había una fuerte fuerza gubernamental. Rivas reunió a sus jefes y ordenó un ataque limitado pero sorpresivo. En esta escaramuza iban a intervenir tropas de línea rebelde secundadas por los hombres de Catriel. La cuestión es que cuando se desplegaron las tropas gubernamentales, estas traían algunos cañones de campaña que hicieron más ruido que daño, pero que a los lanceros indios no le hicieron ninguna gracia. Por lo tanto, decidieron hacer un parlamento antes de lanzarse al combate. El coronel Julián Murga estaba a cargo del ataque sorpresivo. Al mando de las tropas de línea rebelde se lanzó a cruzar el puente para atacar a las tropas del gobierno y mandó un ayudante a decirle a Catriel que lo siga. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando le llegó la noticia de que los lanceros aborígenes habían decidido no atacar
y retirarse dejándolo solo frente a todo un ejército enemigo. De más está decir que el coronel se vio obligado a pegar la vuelta con poca elegancia y retirarse rápidamente. Pero ahora vayamos al momento en que desembarcó el jefe de la revolución, el general Mitre. La vista del contingente aborigen no debió haberle gustado nada. Que la opinión pública viera a los aborígenes en su contingente no era una buena publicidad y de hecho la prensa oficialista hizo bastante uso de esto para declararlo enemigo del orden y aliado de los indios. Desde el principio quiso desprenderse de ellos. Así que cuando el ejército llegó cerca de Olavarría ordenó que Catriel y su gente se quedasen allí. Aquella decisión resultó en una verdadera desgracia para Catriel, hablando en sentido literal, claro. ¿Qué pasó una vez que Catriel y sus hombres quedaron abandonados cerca de Olavarría? El ejército de Mitre siguió su camino sin percatarse de que algunos indios seguían sus movimientos. Cuando finalmente los aliados del cacique Catriel se alejaron, comenzaron en la tribu ciertos movimientos internos y alarmantes entre los partidarios de sus hermanos. Había suficientes señales de alarma como para alertar a un hombre bastante perspicaz como Santiago Avendaño, el lenguaraz, que empezó a preocuparse. Avendaño le preguntó a Cipriano: ¿en qué andarán estos? Sonceando nomás Juan José y Marcelino, fue la respuesta confiada del cacique. Parece que andaban en algo más que eso. De hecho, los dos hermanos mantenían comunicación con el ejército del gobierno que se acercaba persiguiendo a Mitre, y le informaban cada 3 o 4 horas al coronel Campos acerca de la situación. El enlace con Campos era un capitanejo llamado Juan José Moreno, o Morenito. Finalmente, Juan José y Marcelino recibieron un mensaje alentador. Moreno les hizo llegar un mensaje donde les aseguraba la ayuda de las tropas nacionales si se rebelaban y entregaban a Cipriano. Fue el mismo capitanejo Moreno el encargado de intimar a Cipriano para que deponga sus lanzas con la garantía de que su vida sería respetada. Ah, y algo más, que ya no era más el cacique sino su hermano Juan José. Cipriano sopesó el asunto con calma y sangre fría. Ahí nomás le pidió a su asistente, el Trompa Sosa, que como una muestra del más alto ejercicio de la diplomacia pase a degüello al emisario, cosa que se ejecutó de inmediato. Como ustedes imaginarán, amigas y amigos, la tribu tomó a mal el asunto, y Juan José ya no esperó más. Sublevó a la tribu y en medio de la más impresionante gritería salió a buscar a Cipriano. Cuando este y Santiago tomaron real conciencia de lo que estaba pasando, corrieron a refugiarse en un corral para resguardar el ganado que estaba protegido por zanjas y terraplenes. Los portones, a su vez, estaban protegidos por carros atravesados. Junto al cacique y su secretario se refugiaron los familiares de Cipriano y otros cristianos, asustados ante el griterío y la agresividad de los aborígenes. 2 hombres, padre e hijo, que intentaron huir a caballo, fueron perseguidos y liquidados a pocos metros de allí. La cosa pintaba bien fea para Cipriano y Avendaño. El cacique, aún legalmente al mando, imponía tal respeto que los indígenas, aunque enardecidos, no se animaban a ponerle la mano encima, más aún cuando estaba armado con una lanza, suficiente para disuadir a cualquiera. Pero fue en ese momento que llegó una patrulla de las Fuerzas Nacionales al mando del capitán Pablo Vargas. Vargas conocía a Cipriano y ambos se saludaron como viejos conocidos. Habían combatido juntos en la batalla de San Carlos contra Calfúcura. Aún así, el cacique no quería saber nada con rendirse. Costó mucho trabajo convencerlo, hasta que finalmente cedió. Después de todo, Vargas era un amigo y garantizaba su seguridad. Cipriano dejó las armas y ambos hombres se confundieron en un fuerte abrazo. Parecía que por el momento todo quedaba resuelto. Vargas se llevó a los prisioneros a Olavarría y los entregó a su jefe, el coronel Campos. Sin embargo, nuestros prisioneros sufrieron afrenta tras afrenta. Fueron llevados con los brazos atados a la espalda y montados en un solo caballo. Una vez en el campamento,
Todos los prisioneros fueron liberados o trasladados, menos el cacique, Santiago Avendaño y Sosa, que pasaron las horas cómodamente instalados en un cepo al aire libre. ¿Pero qué pasaba en la tribu? Bueno, allí se reunió un consejo de capitanejos, se depuso al cacique Cipriano y se nombró a Juan José como el nuevo jefe de la tribu. Hecho esto, Juan José, como la máxima autoridad, reclamó a los prisioneros que estaban en poder del Ejército Nacional. En realidad no a todos, solo a Cipriano, a Santiago Avendaño y al Trompa Sosa, el asesino del capitanejo Moreno. En una decisión polémica hasta el día de hoy, Lagos y Campos entregaron a los hombres para ser sometidos a la justicia aborigen. Los prisioneros se vieron frente a un tribunal que ya los había juzgado antes, solo faltaba cumplir la sentencia. Cipriano habló y se defendió. Intentó proteger a Avendaño pidiendo que no lo maten, que este era solo un secretario, que hacía lo que él le decía y que tenía mujer e hijos. Generoso hasta el final el hombre. El veredicto fue lancearlos. Los tres hombres quedaron ubicados en el centro de un círculo de más de 50 lanzas, que por supuesto incluía a Juan José y a Marcelino. Si me van a matar no pierdan tiempo. Mátenme nomás, pero no se arrepientan después, le grita la multitud. Ahí nomás se le fueron al humo. Un lanzazo terminó con la vida de Sosa y otro mató a Santiago Avendaño. Era el 19 de noviembre de 1874. Ya dije que Cipriano era un hombre de una fuerza imponente. Atado como estaba, alcanzó a zafarse y le arrebató la lanza a uno de los nativos que se acercaban y lo remató en el lugar. Cipriano vendió cara a su vida y se llevó a varios de sus verdugos con él. Pero todo fue inútil. Las 50 lanzas se le abalanzaron y ya no hubo más que hacer. Fueron necesarios muchos lanzazos para abatir definitivamente a aquel hombre. Al final, los cuerpos de Cipriano, Santiago y Sosa fueron arrojados a una zanja. La muerte del cacique Cipriano Catril aún al día de hoy continúa levantando polémicas. La discusión está en por qué Campos y Lagos decidieron entregar a Cipriano a la tribu sabiendo que lo iban a ejecutar. Por otra parte, tanto Cipriano como Avendaño tenían grados militares, por lo tanto, estaban sujetos a la justicia militar. Y como militares rebeldes debían ser entregados a la justicia militar e incluso resultar acusados por el asesinato de Moreno. En el momento se argumentó que la orden había sido dada por el ministro de Guerra y Marina, orden que Lagos y Campos cumplieron a carta cabal. Paradójicamente, un poco más tarde, concluida la rebelión de Mitre tras la batalla de La Verde en la provincia de Buenos Aires y de Santa Rosa en Mendoza, todos los conjurados obtuvieron el perdón y muchos militares de renombre volvieron a revistar en el ejército. Podemos especular que de haber sido Cipriano y Avendaño entregados a la justicia militar, hubieran pasado un tiempo detenidos para luego ser indultados. Todavía se discute el por qué Cipriano decidió sumarse a la revolución y arrastrar a todos sus hombres a la aventura. La conclusión de algunos historiadores es que Cipriano acabó siendo parte de un juego de poder en la frontera, en el cual quedó atrapado en una red de relaciones y lealtades que quiso honrar hasta el final. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro viaje a la frontera india en el siglo XIX. Si la historia te gustó, dale like, suscríbete al canal y mandame tus sugerencias. Nos encontramos en el próximo episodio de Solo son cuentos.